Hola, mi nombre es Andrés de Jesús Flores Trejo. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía y este video forma parte del extraordinario de la asignatura Psicología Social y Grupos de Aprendizajes que fue impartido por el maestro Rafael Guzmán. Bueno, en este video se van a tocar o se va a hablar más bien sobre todos los temas de dicha asignatura y pues de alguna otra forma se van a estar dando lo que vienen siendo definiciones, conceptos y ejemplos y sobre todo cómo lo relacionamos dentro de nuestro contexto educativo, la psicología social, ¿verdad? Bueno, la psicología social es una rama de la psicología la cual se encarga de estar observando los comportamientos psicológicos y las interacciones sociales que tiene el individuo dentro de una sociedad o dentro de la cultura, ¿verdad? Estudia principalmente los procesos psicológicos, como se los mencioné, y asimismo eh, dichos procesos psicológicos que son observables nos ayudan a entender cómo actuamos o cómo actúa el individuo cuando forma parte de un grupo, ¿verdad? Por ejemplo, existen varios grupos sociales como lo que viene siendo el escolar y el familiar, y sabemos que un estudiante o un individuo pues no se va a comportar de la misma forma como se comporta con la familia, como se comporta con el maestro. En muchísimos casos pues los alumnos o los estudiantes pues son más rebeldes dentro de una familia y dentro de la escuela pues se comportan más siguiendo siempre por los lineamientos y las reglas que esta misma institución marca, ¿no? En otros casos pues es todo lo contrario, ¿no? Pero sabemos bien que los estudiantes de alguna otra forma eh, pues buscan comportarse a los alineamientos de la gente social, en este caso pues a las reglas del maestro, ¿verdad? Otro ejemplo o fundadores pioneros, por decirlo así, de la psicología social es Augusto Comte, que él fue el que empezó a utilizar los primeros conceptos y que formaron pues, la base fundamental de la psicología social, porque fue el que empezó a utilizar lo que viene siendo la moral positiva y donde él mismo veía y observaba cuál era el rol del sujeto dentro de la comunidad y dentro de la cultura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de psicología social en la educación? Bueno, es la disciplina que se encarga de las interacciones y productos sociales dentro del ámbito educativo y que se encarga de alguna otra forma ver el comportamiento que tienen los estudiantes dentro de esas instituciones educativas, pero sobre todo que de alguna otra forma proporciona pues lo que viene siendo información que se puede llevar a la práctica para que los estudiantes se desenvuelvan pues exitosamente dentro, eh, dentro de su aprendizaje, ¿no? Como lo que podemos ver, eh, dinámicas eh, sobre dinámicas grupales buscando pues de alguna u otra forma que los estudiantes pues obtengan pues un máximo aprendizaje, que tengan un mayor rendimiento, pero que también de alguna otra forma pues aprendan a socializar y sentir esa sensibilidad o empatía hacia su semejante, ¿no? Buscando pues lo que viene siendo pues el bien común y sobre todo pues un aprendizaje apropiado para su edad, pero mediante la socialización, ¿no? Entonces la psicología social pues juega un papel muy fundamental porque es el que se encarga de estar guiando, pues digámoslo así, pues a la gente social, pues para que los individuos obtengan lo que les corresponde dentro de la sociedad y que conozcan bien lo que viene siendo pues ahora sí que su rol dentro de la sociedad, ¿sí? ¿De dónde viene nuestro comportamiento social y cuáles son los factores que influyen pues en dicho comportamiento, ¿no? Bueno, antes que nada pues el comportamiento social es un aspecto social de la conducta humana y también dicho comportamiento social pues puede ser definido por conjuntos de pautas de conducta que organizan la relación entre los individuos
y conforman lo que conforman también lo que viene siendo un grupo, ¿no? Asimismo, existen factores que influyen en el comportamiento humano, como lo que viene siendo la actitud. En este grado, la persona hace una evaluación favorable o desfavorable del comportamiento del individuo, y otro factor importante dentro del comportamiento es la norma social. Esta es la influencia que la presión social es percibida por el individuo para realizar o no ciertos comportamientos, ¿no? Como vienen siendo las reglas, pues que impone lo que viene siendo la sociedad, la forma en que se debe de estar comportando este individuo, ¿no? Como todos sabemos, pues el estudiante cuando asiste al aula, cuando asiste, perdón, a su institución educativa, pues existen ciertos lineamientos que un estudiante debe de acatar, pues para ser bien recibido dentro de la sociedad o dentro de la comunidad, ¿sí? Otro punto importante es la cultura, ¿no? Que está influenciada y entrelazada con la misma contingencia en diferentes conductas, ¿no? A veces pues los comportamientos de los demás individuos o la conducta y su cultura hace que pues el individuo de alguna otra forma se comporte apropiadamente o inapropiadamente, ¿no? Entonces esos son los factores más conocidos sobre el comportamiento social o el comportamiento del individuo dentro de un grupo social. Muy bien, el siguiente punto que es la pregunta de qué son la sociabilidad y la socialización y por qué son indispensables para el aprendizaje, ¿sí? Bueno, la sociabilidad se deriva de las habilidades que tiene el individuo o el estudiante eh, eh, que de alguna u otra forma expresen apropiadamente sus emociones y conductas de forma que facilitan las relaciones positivas. Existen también lo que viene siendo estrategias que promueven la sociabilidad y que de alguna otra forma pues es la enseñanza también temprana de habilidades sociales que nos ayudan a involucrar pues a los estudiantes en el aprendizaje cooperativo o en el aprendizaje de trabajar pues en equipo, ¿no? La socialización pues también juega lo que viene siendo un papel importante en este punto o en el aprendizaje, porque también es un proceso, ¿no? Y en este proceso de aprendizaje pues son las conductas sociales que consideras o consideran adecuadas dentro de un contexto, que en este caso viene siendo el aula o la escuela, donde se encuentra el individuo en desarrollo, ¿verdad? Junto con las normas y valores que rigen esos patrones conductuales, que fue lo que les comenté pues en el siguiente punto, ¿no? Donde el estudiante o el individuo de alguna otra forma pues debe estar acatando todas las reglas y las normativas que la institución le imponga, ¿no? Es de ahí también donde surgen los comportamientos y la forma en que se debe de comportar pues un estudiante estando dentro del aula. El siguiente punto es explicar el proceso de la percepción social, ¿no? Y pues a qué se refiere y cómo funciona. Bueno, entendemos que la percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre la percepción, ¿no? Y hay que tener en cuenta o tener en cuenta que las mismas cualidades pueden producir impresiones diferentes, ya que interactúan entre sí de una forma muy dinámica, ¿no? Un claro ejemplo de esto puede ser lo que viene siendo los sentidos, ¿no? Un ejemplo, nosotros pues podemos generar lo que viene siendo una imagen cuando vemos una persona pues que no se asea, o que creemos que no se asea porque a lo mejor vemos que su vestimenta va sucia, ¿no? O que realmente que no se baña porque a lo mejor vemos que sus manos, su cara están manchadas, ¿no? Pero en muchísimos casos no nos ponemos a pensar de que lejos de ser un vago o un mendigo, puede ser pues a lo mejor un mecánico, ¿no? No sé si me están dando a entender, pero en este punto pues los sentidos juegan ese papel importante que nos hace percibir de una forma distinta lo que realmente es, ¿no? En pocas palabras, se siente que, bueno, es como si juzgáramos por lo que vemos a las personas cuando realmente no es así. El siguiente punto del cual se debe hablar, que es el punto 6, dice, describe un fenómeno social que afecte la educación que se da en las aulas o escuelas y ejemplifica cómo se puede manifestar en los niveles de la micro,
y macro social. Mencionamos ejemplo, ¿no? Bueno, pues se debe de entender que en el nivel micro pues se define de modo muy diferente para cada teórico, ya que se puede referir a fenómenos psicológicos a individuos o a puntos de interacción entre los mismos individuos, ¿no? Algo que puede afectar esto es la forma en que los estudiantes se comportan cuando estamos dentro de un aula, de que los mismos estudiantes pues se faltan al respeto o que se llevan con sus compañeros o en su momento pues también son muy irrespetuosos, pues digámoslo así, con el maestro, ¿no? Entonces este fenómeno que afecta es, pues digámoslo así, la indisciplina que suelen surgir en muchísimos casos dentro de las aulas, ¿no? Asimismo, pues el nivel macro puede referirse a posiciones o a poblaciones, a la sociedad, también como sus estructuras o asistencias mundiales, perdón. En este caso, pues un fenómeno social que puede ser de nivel macro es cuando el gobierno pues no tiene como que la capacidad de estar acondicionando y sobre todo pues estarle dando mantenimiento a lo que viene siendo a las escuelas o instituciones educativas, que actualmente pues aquí en México sabemos muy bien que la Secretaría de Educación Pública, más en la zona en la que yo vivo, que es aquí en Tlajumulco, pues un fenómeno social es el que no hay una infraestructura escolar en esta zona donde realmente pues los fraccionamientos los han hecho pues crecer a todo lo que dan, pero no se cuenta con esa infraestructura escolar para que sus mismos habitantes pues o los que habitan aquí pues manden a sus hijos a la escuela, ¿no? Entonces realmente la infraestructura escolar pues también viene siendo un fenómeno social, ¿no? Entonces ya como lo dijimos, o sea, el, a nivel micro, pues puede ser como el comportamiento de los estudiantes que a veces no se adaptan a los niveles o a los lineamientos de una institución, y pues a nivel macro es cuando realmente pues ya es algo más grande, un fenómeno más social, que es como lo que les mencionábamos, ¿no? Lo que puede suceder en nuestra sociedad o en nuestra comunidad, que en este caso en la que yo vivo pues realmente un fenómeno social es que no existe la infraestructura escolar para que los estudiantes asistan a clases, y por ende de alguna otra forma dichos estudiantes pues como son menores pues no pueden laborar y tampoco asisten a clases, y la única puerta que les queda a ellos es la puerta de las adicciones, ¿sí? El siguiente punto nos habla sobre qué es el aprendizaje social y cómo lo aplicaríamos de manera que generemos entornos óptimos de aprendizaje, ¿no? Bueno, el aprendizaje social está basado en lo que viene siendo en 70%, 20% y 10%, ¿sí? Donde el 70% de lo que se aprende se consigue a través de la experiencia, ¿sí? De un conocimiento empírico, donde también el 20% es fruto de las interacciones con los demás y el 10% es puro aprendizaje formal. Entonces a lo que vamos hablando o básicamente es que aprender se aprende con los demás, ya sea de forma presencial o de forma online, ¿no? Dice, también se menciona que los 4 pasos del aprendizaje social es prestar atención, la retención y la reproducción, así como la motivación, que es un factor importante que pues, lo vamos a hablar en los siguientes puntos. El siguiente punto, que es el 8, nos menciona que cuáles son los elementos más importantes en la construcción de la identidad y cómo ayudarías a formar identidades sanas. Bueno, en este punto es muy importante aclarar lo que viene siendo la identidad. La identidad es el conjunto de características que definen a un individuo y permiten reconocerse a sí mismo. La misma construcción de esta identidad personal es un proceso largo y complejo, ya que la identidad está conformada por varios elementos, como los grupos a los que se pertenece, y los cuales también son grupos humanos, donde se suscribe uno voluntaria o involuntariamente, ¿sí? ¿A cuáles vienen siendo los componentes de una identidad? Los componentes o la construcción para una identidad sana muchas veces influyen lo que viene siendo por las tradiciones y costumbres, como viene siendo pues las culturas y los grupos humanos donde comparten ciertas prácticas sociales y rituales, ¿no? Y políticos pues provenientes por lo regularmente pues de un contexto histórico, ¿no?
Asimismo, otro punto importante es la experiencia, ¿no? Sabemos bien que la experiencia es un factor fundamental, este, es un factor fundamental de construcción de identidad, ya que resume lo que viene siendo la historia personal, con todos los eventos trascendentes que pueden resultar determinantes en la persona, ¿no? Y por último, también otro factor que influye mucho viene siendo la orientación política, ¿no? Que en muchísimos casos, los familiares de alguna otra forma, aquí en México, pues sabemos que en muchísimos casos pues nos orientan o nos guían lo que viene siendo con una orientación política, ¿no? La que anteriormente pues se han basado ellos, ¿no? Que sabemos que casi por lo regular todos votan por el PRI, ¿no? Entonces estos son los factores que influyen en la construcción de la identidad, lo que viene siendo las tradiciones y costumbres, lo que también viene siendo la experiencia y la orientación política, ¿no? Pero ¿cómo vamos a construir lo que viene siendo una identidad sana dentro de un estudiante? Bueno, pues lo podemos construir con estos factores, pero siempre buscando lo que viene siendo que sean valores o lineamientos propicios para el estudiante dentro del contexto pues educativo, ¿no? El punto que se va a hablar es el 9, que se explica cuáles son los componentes de una actitud y cómo promoverías actitudes favorables en los grupos con los que trabajes. Bueno, muy importante para destacar o buscando la definición del concepto es que la actitud puede ser definida como la manifestación de un estado de ánimo. Dentro de esa misma actitud se conforman lo que vienen siendo tres componentes esenciales. Uno de ellos es, o un elemento, es el elemento conductual, ya que este elemento se refiere al modo en que son expresados pues, las emociones y los pensamientos. El siguiente elemento pues viene siendo el emocional, que se refiere a los sentimientos que cada individuo piensa y o tiene. Y el otro es el elemento cognitivo. Este elemento hace referencia a lo que el individuo piensa y crea a sí mismo, ¿no? ¿Qué ejemplos se pueden crear dentro de este punto o cómo lo desarrollamos dentro del contexto? Bueno, pues un claro ejemplo puede ser moldear lo que viene siendo una actitud positiva de un alumno y alentando pues a que todo lo que hagan y digan pues lo hagan correctamente. Y otro punto importante pues sería lo que viene siendo crear pues un espacio de aprendizaje positivo para estudiantes. Otro punto u otro ejemplo puede ser eliminar esa negatividad del diálogo del alumno cuando dicen que no pueden hacer las cosas o que es mucho para ellos o cosas así, buscando siempre eliminar pues esa actitud negativa y como lo dije en el primer punto, pues buscando que todo lo que se propongan ellos pues lo lleven a cabo, esforzándonos por alentarlos a que lo hagan y lo digan, que todo lo pueden desarrollar. Y otro punto importante, un ejemplo puede ser estar ayudando a visualizar a los estudiantes pues un resultado positivo de cada situación antes de comenzar a lo mejor con alguna actividad, ¿no? Entonces estos puntos importantes también pueden servir como ejemplo pues para que los estudiantes pues tengan una actitud muy positiva en la función que les corresponde dentro de las aulas. El siguiente punto es cómo incentivarías la motivación en el aula usando las teorías de la motivación social. Bueno, pues hay varias teorías de motivación social. La que me gustó mucho a mí en lo particular fue la de la autorrealización por parte de Maslow, que a mí en lo personal pues me siento como que más vinculado a ella o relacionado pues con ella, ¿no? Pero bueno, una estrategia que se puede utilizar mucho para estar motivando lo que viene siendo pues a los estudiantes es lo que viene siendo la estrategia de estarlos elogiando, ¿no? O elogiar, ya que el estudio podemos estar o elogiar pues al estudiante por el esfuerzo de estar concluyendo algún trabajo o actividad que sabemos más que los niños pues en la edad pues en la que están les gusta mucho por su etapa de desarrollo, les gusta mucho ser reconocidos, ¿no? Entonces esta es una estrategia de no sé si se diga pues correctamente
el OER a los estudiantes pues sí juega pues un papel importante, ¿no? También otra estrategia que podemos utilizar en este punto es el uso de las tecnologías, ya que como sabemos actualmente pues los niños son nativos digitales y por ello pues sería un instrumento ideal para estarlos utilizando, ¿no? Pues mediante aplicaciones, mediante juegos, donde esos mismos juegos pues tengan un propósito interactivo y educativo que nos ayuden en lo que viene siendo pues a formar o propiciar lo que viene siendo pues un aprendizaje significativo de acuerdo pues, a cada etapa de desarrollo de los estudiantes, ¿no? Y que realmente pues si nos ponemos a pensar mucho, muchos de los maestros pues no utilizan lo que viene siendo las tecnologías de la información y comunicación, y actualmente pues sí sería una estrategia fundamental, especialmente pues para los niños que se encuentran pues en el preescolar y en la primaria, pues de que los maestros utilicen este tipo de tecnologías o estrategias para que así logren lo que viene siendo pues un aprendizaje significativo eficaz. El siguiente punto para hablar es explica cómo se forman los grupos humanos y cuáles son los elementos de una estructura grupal. Bueno, sabemos claramente que los grupos sociales satisfacen múltiples necesidades psicológicas y sociales, ¿sí? de las personas, y pues también a base de esas necesidades son por las que se conforman. Bueno, las personas se unen también lo que viene siendo pues a un grupo social porque pues no pueden obtener metas por sí solas, porque también tienen esas necesidades de pertenencia o tienen esa necesidad de seguridad y fortalecimiento también de autoestima, ¿no? También a veces se unen a grupos sociales por el deseo de un estatus y poder, y pues y a veces bueno, no falta también el individuo que se une a un grupo social porque también tienen esa similitud con ideas, con actitudes y con algunas tendencias, ¿no? Asimismo, lo que viene siendo la estructura de los grupos, pues se hace referencia al carácter general de las relaciones que siempre están presentes en los grupos, ¿no? Algunas características más importantes de la estructura de los grupos pues viene siendo los roles que conocemos, que también es el conjunto de comportamientos esperados de una persona en una situación social concreta o de su condición. Otra parte fundamental pues que entra aquí pues viene siendo el liderazgo, ¿no? Que viene siendo pues la capacidad de influir en un grupo para obtener un resultado esperado, ¿no? Otro punto importante puede ser lo que viene siendo otro punto importante, lo que vienen siendo las normas, que estas normas pues también son establecidas por la sociedad y que determinan pues la forma en que deberíamos comportarnos. Es muy importante aclarar que estas normas pues también influyen en el modo de actuar, en el modo de pensar de los individuos o de los grupos, y otro punto importante también es el estatus, ¿no? Que es el lugar que ocupa cada individuo dentro de la sociedad. El siguiente punto, que es el 12, dice que cómo aumentarías la cohesión grupal y fortalecerías lo que viene siendo el rendimiento del grupo. Bueno, en este caso es muy importante añadir que la cohesión grupal pues es la capacidad de los miembros de los equipos de trabajo para mantener vínculos estrechos entre ellos y orientar sus esfuerzos a un mismo fin. Las cohesiones es adhesión, sí, adhesión, enlace y eficacia, ¿no? Para mejorar la cohesión grupal se pueden utilizar varios puntos importantes como lo que son observar y evaluar lo que viene siendo la integración del equipo o de el grupo, pues al hacernos la pregunta de cómo son las relaciones interpersonales dentro de el grupo. El siguiente punto es realizar lo que vienen siendo actividades recreativas y grupales. Otro punto importante también es pues premiar lo que viene siendo el esfuerzo
grupal. Y otro punto que se puede utilizar pues sería conocer el entorno o el contexto en el que se desenvuelven los individuos dentro del grupo. Y otro punto importante que en muchísimos casos no lo hacen es escuchar lo que vienen siendo también los miembros del grupo. El siguiente punto es: menciona una estrategia de influencia y comunicación grupal que consideres que podrías utilizar en el aula siendo el líder. Bueno, pues en este aspecto es muy importante aclarar que las estrategias de interacción son una forma de enseñanza donde el estudiante, con la meditación de el docente o el maestro, se configura como un acto que socializa, discute, narra, expresa, expone, explica, conceptúa, etcétera, ¿no? Una dinámica, una estrategia de influencia y comunicación grupal puede ser el ejemplo como el del conversatorio. Esta estrategia del conversatorio pues se habla pues más o menos de que es una reunión concertada para tratar lo que viene siendo un tema de interés o central en el que participan varias personas en la materia y que se lleva a cabo por parte de un grupo donde destacan previamente uno o varios exponentes centrales, ¿no? También esos exponentes centrales deben preparar con debida anticipación su tema, sino que también el ambiente, las ayudas audiovisuales y la invitación de los participantes con el objetivo también de que puedan hacer lo que vienen siendo sus aportes pues mediante una lluvia de ideas, ¿no? Esta estrategia del conversatorio pues es útil cuando se pretende ayudar a los alumnos y perfeccionar lo que viene siendo su expresión oral y las exposiciones y la exposición de sus exposiciones ante un público conocido, ¿no? Que casi por lo regular hay maestros que se utilizan esta estrategia del conversatorio, o que también muchas veces pues lo vemos lo que viene siendo pues en algunas conferencias que se realizan dentro de la universidad o en otras instituciones, ¿no? Pero como se menciona, esta estrategia busca que el alumno pues también se desarrolle satisfactoriamente lo que viene siendo en su expresión oral ante el público o ante la comunidad, donde se toca pues un tema en común. El siguiente punto habla de que diseña una estrategia usando dinámicas de grupo para aumentar rendimiento, aumentar integración y aumentar sensibilidad. Bueno, para aumentar el rendimiento es una estrategia que se puede utilizar lo que viene siendo en un grupo, es utilizando pues también lo que viene siendo la psicología del conductismo, ¿no? Donde se les da lo que viene siendo pues un premio por lograr pues llevar a cabo pues un propósito o un objetivo que se cumple más bien, ¿no? Otro que es el de aumentar la integración, pues existen juegos como el de la piraña, que es una dinámica pues donde pues utilizas hojas blancas, las pones, se las entregas a los estudiantes y los estudiantes pisan cada hoja blanca. Entonces, como va la fila de estudiantes, el que está hasta el mero último, pasa su hoja hacia adelante para el que está en la primera fila pues pueda avanzar, y así todo el grupo pues va pisando su hojita, va avanzando y se la va pasando al de delante de la fila, que se le conoce como el juego de las pirañas, porque también hay dos estudiantes que de alguna otra forma van a buscar que cuando la hoja esté en el suelo, pues quitarla pues con los pies, ¿no? Entonces, esta estrategia pues yo que manejo pues en línea la he estado pues utilizando mucho, y pues sí me ha funcionado porque hay personas que se integran y así se conocen un poco más y aprenden a convivir un poquito más, ¿no? Otra estrategia de la sensibilización, pues para ser más sensibles a lo que vive pues el compañero, muchísimas veces pues se utiliza, pues por decirlo así, como un juego donde sea,
¿cómo se llama? Pues donde sientan esa empatía o esa sensibilidad hacia ellos, que yo considero que esa estrategia es hablar con la verdad, donde ambos, platican, se hablan sus ideas, sus problemas, y una vez que estas personitas pues se encuentran esas penas que los afligen a ellos, juntos pues de alguna otra forma buscan la solución para resolverlas, pero ya juntos, ¿no? Y como les menciono, o sea, sirve mucho esa estrategia, el que tú con otro compañero pues le cuentes los problemas, una anécdota, y al final juntos buscan una solución, ¿no? Esa vez también lo apliqué con unos compañeros o con unos pues alumnos de secundaria porque no se hablaban, y pues hice más o menos esa dinámica y pues al final salieron muy amigos, ¿no? El siguiente punto es cómo construir una comunidad de aprendizaje utilizando las teorías de la psicología social. Bueno, antes que nada, para poder construir lo que viene siendo una comunidad de aprendizaje con estas teorías, pues es un poquito complicado, más porque si la gente social, que en este caso es el maestro, pues no se la sabe, pues iba a estar un poquito más complicado de que pues el estudiante tenga ese aprendizaje, ¿no? Yo en lo particular, ahora que estoy haciendo pues el extraordinario, sí me siento como que muy decepcionado de mí mismo porque pues la verdad fueron temas muy importantes donde en su mayoría pues se puede aplicar o lo pudiera aplicar lo que viene siendo pues con los grupos de INEA. Hay dinámicas pues que sí las he aplicado, eh, y pues hay otros temas muy fundamentales que creo que ahora que estuve repasando esos temas, pues sí voy a darles otra repasada, porque estoy muy seguro pues que sí me van a funcionar realmente, pues lo que viene siendo pues con los grupos de la primaria y la secundaria abierta, pues para generar lo que viene siendo un aprendizaje social, ¿no? Donde realmente pues existe esa sensibilidad, esa socialización entre ellas buscando siempre pues un bien común, ¿no? Que en este caso, de que si pertenecemos dentro de una sociedad, pues tenemos que estarnos apoyando mutuamente y estar agarrando comportamientos y conductas apropiadas de personas civilizadas que viven dentro de una sociedad, ¿no? Y que en muchísimos casos dentro de la misma sociedad hay individuos que son más salvajes pues que los mismos animales, ¿no? Entonces sí son temas muy 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 interesantes, que yo creo que si la gente social o el profesor empieza pues llevarlo a la práctica, pues no falta esa influencia que de él para que sus estudiantes de alguna otra forma pues también se comporten de acuerdo a los lineamientos que establece una sociedad, ¿no? Pues agradezco mucho la atención, maestro, pues el que dedique el tiempo pues para estar viendo este video. Hubo temas que en lo personal pues sí se me complicaron, que estuve pues buscando videos pues para entenderlos. Hubo temas que la plataforma no me los dio, pero de alguna otra forma pues estuve investigando pues en el internet, ¿no? Le agradezco en verdad y pues le deseo un feliz año, y pues cualquier cosa, maestro, estamos en contacto lo que viene siendo por medio del correo electrónico. Muchas gracias.